Que esta noche invitamos aquí al estudio a Leopoldo Mendívil. Mendívil López es su segundo apellido, autor de Secreto Maximiliano. Es una novela, no se deja llevar por lo que pareciera una novela histórica, ¿no? Es un thriller actual con una combinación de historia y pues toda la imaginación que Leopoldo le metió aquí a estas. ¿Cuántas páginas tienes? ¿Qué son? Creo que son 420. 420 páginas de trepidante acción desde el principio. Pues es un honor para mí estar aquí. Yo soy fan de tu programa, igual que todos Gracias, en casa, Leopoldo. y es un honor de verdad. La verdad es que sorprende mucho, empieza uno a leer la historia de Maximiliano y la mezcla que haces entre el fusilamiento allá en el Cerro de las Campanas y la llegada de un descendiente de Iturbide y Maximiliano al aeropuerto de la Ciudad de México en una especie de novela policíaca que se mezcla con la historia. Y no estoy haciendo spoiler, es el inicio apenas Sí, exactamente, sí. de una interesante y atractiva novela. Pues la idea es que estos libros son... ¿Qué pasaría si Dan Brown? Yo soy fanático de los libros de Dan Brown, de thrillers, pero ¿qué pasaría si él escribiera sobre la historia de México? Y es lo que yo he tratado de hacer humildemente, que es, si se cuenta así la historia, la verdad se vuelve muy fascinante. Y esos libros han sido diseñados para que se puedan leer. Hay gente que los ha leído, por ejemplo, en 3 días, porque están hechos con esas fórmulas narrativas. Novela detectivesca, que son personajes ficticios, pero que exploran en el pasado lo que sí son hechos reales, y esos libros pretenden, como Secreto Maximiliano, mostrar pedazos de esa historia que realmente no están en los libros de historia tradicionales. En este caso de Secreto Maximiliano, por ejemplo, todo el plan de los Estados Unidos que tuvieron que ver con la gran lucha que dio Benito Juárez, pero que se ha eliminado de los libros de historia mexicanos, cómo realmente fue una operación de los Estados Unidos en gran medida para contrarrestar la manota que estaba metiendo Europa con Maximiliano y con el ejército de Francia. Entonces, esa es la parte que está en este libro, documentado cómo fue esa operación, de la que muy poca gente sabe que realmente sí hubo este respaldo estadounidense a una figura muy importante que todos valoramos muchísimo, que fue Benito Juárez, pero que no se ha dado... Se ha mantenido como muy debajo de la mesa. No es de, pues, conocido por todo el mundo. Mezclas personajes, de repente en las páginas del libro se encuentra uno con Lincoln, lo mismo que con Napoleón III, con Benito Juárez. Digo, que es toda una mezcla que termina con una creación de esta mujer admirable, el personaje que pues encarna ahí una especie de heroína complicada, compleja también que tienes. Que Carlota, sí, y es verdad. Lo que pasa es que también una de las razones de por qué este libro es porque, por ejemplo, siempre se explica la guerra civil de Estados Unidos como si no tuviera nada que ver con que aquí hubo la guerra de Reforma y que estaba la invasión francesa y Maximiliano. En realidad eran el mismo fenómeno. Es decir, ya cuando uno ve lo que está en los Estados Unidos, en la historia documentada por incluso la CIA, era una misma operación en que Europa estaba asustada de que Estados Unidos se había amplificado cuando nos conquistó a la mitad del territorio, que para nosotros es un trauma, pero para los europeos fue el aviso de alerta de que Estados Unidos se iba a convertir en un monstruo y que había que detener las guerras que ellos tenían, actuar en América, detener a los americanos. Y el Secreto Maximiliano describe cómo fue la operación de Lincoln, primero de Inglaterra y Francia, que fue cómo... Para intervenir. Intervenir, a crear una guerra civil en Estados Unidos y colocar una base al sur, o sea, México. Y ahí fue donde surgió todo el plan de que Napoleón y todo, y pobre Maximiliano, él solo le tocó venir a hacer su mejor esfuerzo y a morir por las divisiones que teníamos los mexicanos. Pero te das el lujo de incluir documentos perdidos, manuscritos. O sea, realmente es un thriller pues que atrapa al lector. Pues eso me hace muy feliz escucharlo de alguien a quien admiro tanto. Ahora, Leopoldo, perdón que te interrumpa, pero ¿habías probado ya la fórmula en Secreto Madero, Secreto Vaticano, sí, Secreto de la Biblia? O sea, ¿realmente has venido trabajando temas históricos con ficción? Pues en los últimos, ¿cuántos años llevas escribiendo más o menos todo esto? Todo eso comenzó en el 2010, porque como venía el bicentenario de la Revolución, y la verdad es que, bueno, un antepasado mío, Bernardo Reyes, él participó en la Revolución y lo acribillaron ahí en frente del Palacio Nacional.
y por ello traía toda esta información de cómo realmente la embajada de Estados Unidos fue la que tiró a Porfirio Díaz y cómo después ellos fueron los que, el embajador de Estados Unidos fue el que mató a Madero, la verdad. Pero ¿por qué no salen los libros de historia? Es decir, realmente era terrible, entonces por eso Secreto en 1910 buscó hacer esto y también bajo esa fórmula de tipo de novela thriller, pero la verdad es que la base histórica es verídica. No hay fake news. No hay fake news, pero sí está sensacionalista la narrativa para que la gente se divierta, porque pues la gente también dice, quiero divertirme y no ver, digamos, el drama, sino decir, ¿qué pasaría si yo estuviera explorando esto como un caso detectivesco? ¿Qué pasó realmente? ¿Quiénes estaban detrás de todos estos acontecimientos? Pues enhorabuena, si quieren saber más de Maximiliano, de Carlota, un desenlace inesperado ahí con la emperatriz, ya saben, hay que buscar Secreto Maximiliano de Leopoldo Mendívil López o alguna otra de las obras que hemos comentado esta noche. Le agradezco mucho a Leopoldo que haya venido. Yo estoy agradecido, es un honor enorme. Mucha suerte con las ventas, con la lectura y con el próximo que venga. Ya estás invitado, seguro ya tiene su personaje elegido. Pues muchas gracias, se llama Secreto Pemex y será un privilegio poderlo platicar aquí. Muy bien, Secreto Pemex. Con eso nos quedamos, Leopoldo. Gracias, buenas noches.